Hoy vamos a ver una aplicación del teorema de Arcellas-Colli. Recuerden que en la clase pasada estábamos viendo que el teorema de Arcellas-Colli dice que si yo tengo un subconjunto compacto de un espacio métrico y tengo yo una familia de funciones continuas, entonces esa familia va a ser compacta si solo si es cerrada, acotada. Recuerden que cerrada y acotada es con respecto a la norma infinito y además es uniformemente equicontinuo. Entonces, estas tres condiciones, cerrado, acotado y uniformemente equicontinuo, caracterizan la compacidad en el espacio de funciones continuas. Bueno, entonces, pues vamos a probar hoy que C de K, el espacio de funciones continuas que hemos venido trabajando, una aplicación sencilla de este teorema de Arcellas-Colli, con la norma infinito, este es separable. Entonces, para eso vamos a usar, primero vamos a probar varios resultados que nos van a ayudar a probar que C de K con la norma infinita es separable. Entonces, el primero de ellos a lo mejor lo conocen porque es muy famoso, es si ustedes tienen K un subconjunto de un espacio métrico compacto, ¿sí? Entonces, S como espacio métrico es separable. Entonces, K es separable. ¿Está bien? Entonces vamos a ver la demostración. No es complicada en realidad. Entonces la demostración. Como K es compacto, recuerden que por un resultado de análisis 1, K es completo con la métrica restringida y totalmente acotado. Entonces en particular K es totalmente acotado. Como K es compacto, se tiene que K es totalmente acotado. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde voy a sacar un subconjunto denso innumerable? Entonces, fíjense, como es totalmente acotado, para cada n en n, se tiene lo siguiente, se tiene que, para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, etc., se tiene que, existe 1 entre n red, ¿sí? De elementos de A, digamos, pues no sé, voy a poner doble índice porque fíjense, digamos x1 n, x2 n, el n de arriba quiere decir que corresponde al paso n, x2n y así hasta xmn, ¿sí? Tengo m elementos en A, en K, perdón, aquí lo estoy diciendo mal, aquí quiero que sea K. En K tales que K está contenido en la unión de las bolas de radio 1 entre n con centro en x y n desde i igual a 1 hasta m. ¿Está bien? Entonces, esto es porque simplemente como K es compacto, es totalmente acotado. Entonces, aplico la definición para epsilon igual a 1 entre n con este epsilon de acá y entonces me va a quedar que existe una cantidad infinita de puntos. Bueno, pues esos puntos son los que me van a servir. Entonces, para cada n en n, ¿cómo? Para cada n en n, considero esos puntos. Considero a n, vamos a decir, igual a esta cantidad finita, x1n, x2n y así, hasta xmn, estos de acá. ¿Está bien? Entonces, pues formo la unión. Y considero y sea a igual a la unión de todos estos a n, desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Está bien? Entonces, claramente, pues a es numerable. ¿Sí? Eso no hay ningún problema.
Este conjunto es numeral por ser una unión numerable de conjuntos finitos. Entonces lo que queremos probar es que es denso, por demostrar la cerradura de A es igual a K. ¿Está bien? Entonces, pues es claro que pues este está contenido en K cerradura. ¿Sí? Porque aparte dense cuenta que este es un subconjunto de K. Entonces, como K es cerrado, ¿sí? Entonces, pues va a estar totalmente contenido ahí. ¿Está bien? Entonces, pues eso es inmediato. Entonces, A subconjunto de A cerradura subconjunto de K cerradura y este está contenido en K. Bueno, eso es igual. Creo que tengo que agregarle una hipótesis extra de que sea completo para que yo pueda tener esto de acá. Cuando yo sé que es cerrado. A ver, espérenme. No, perdón. De hecho, en general, todos los compactos siempre son cerrados. Entonces, pues esto lo puedo contener. Olviden eso que dije de agregarle otra hipótesis. No. Los compactos siempre son cerrados y eso se puede probar directamente. ¿Está bien? Con sucesiones lo pueden hacer. Entonces, bueno, entonces tengo que demostrar esto. Entonces solo me falta demostrar la otra contención. Entonces sea X que está en K. Bueno, entonces, pues como pasa para el paso n igual a 1, para n igual a 1 nosotros sabemos que K está contenido en esta bola de aquí con n igual a 1. Entonces va a existir uno de estos, existe Y1, vamos a ponerle así, existe Y1 en A1, en uno de estos cuando n es igual a 1, existe Y1 en A1, tal que X está en la bola de radio 1 con centro en Y1. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la distancia de X a Y1 pues es menor que 1. ¿Sí? Y entonces esta la subrayo porque esta la voy a utilizar. Y igual, y así le hago para n igual a 2. Existe un punto Y2, pero ahora en el A2, porque esto se cumple cuando pongo aquí un medio. Existe un punto Y2 en A2, tal que X está en la bola de un medio con centro en Y2. Es decir, la distancia de X a Y2 es menor que un medio. Entonces la subrayo. Y así continúo. ¿Se dan cuenta? Para n igual a 3 existe un Y3 que está en A3, tal que X está en la bola de radio 1/3 con centro en Y3. Es decir, la distancia de X a Y3 pues es menor que 1/3. Y así continúo de manera inductiva. Continúo de manera inductiva. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tengo? Entonces, lo que voy a tener inductiva. Entonces existe pues una sucesión Yn, ¿sí? De elementos ahora ya de toda la unión, de todo A, porque recuerden que A es la unión de todos los AN. Entonces existe un subconjunto de acá, ¿sí? Una sucesión tal que la distancia de X a Yn pues es menor que 1 entre n y esto siempre es mayor o igual que 0. Entonces como esto converge a 0, entonces lo que estamos diciendo es que el límite de las Yns, voy a ponerlo al revés, estamos diciendo que X que es igual al límite de las Yns, ¿sí? Esto está en ¿dónde está? Esto está en la cerradura de A. Aquí me falló, aquí lo borro, fíjense, porque aquí no es que esté en la N, sino está en el A solito. Está bien, entonces
pues como X está en el límite, es igual al límite de esta sucesión YNs, está en la cerradura. Y ya, entonces hemos demostrado que K está contenido en la cerradura de A, es decir, que pues la cerradura de A es igual a K. Lo que nos dice es que K es separable. Tiene un subconjunto denso y numerable. Entonces, esa es la primera proposición. Que si yo tengo un subconjunto compacto, ese de entrada, pues va a ser separable. Bueno, entonces vamos a demostrar ahora otra proposición, fíjense, que se deduce de esta. Entonces, ahora aquí otra proposición, entonces proposición. Entonces, sea KN, subconjunto de espacio métrico compacto. Para cada n en n, ¿está bien? Entonces, la unión de todos estos KNs, desde n igual a 1 hasta infinito, pues este es separable. Entonces tengo yo una unión de compactos. No necesariamente van a ser compactos, pero eso sí tienen que ser forzosamente separables. Y es un corolario, bueno, casi es un corolario del anterior, porque si hacemos la demostración nos va a quedar lo siguiente. Entonces, como KN es compacto para cada n, tenemos que KN es separable. Es separable. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, existe un subconjunto AN que corresponde a KN. ¿Sí? Bueno, no son los mismos AN de la demostración anterior. Supongo que estos son otros. Vamos a ponerle BNs. Entonces existe unos BN subconjunto de KN que es numerable y denso. Numerable y tal que B n cerradura es igual a KN. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues lo que afirmo es que la unión de todos esos BNs, pues es la que es densa y numerable en la unión de los KNs. Afirmamos que la unión de todos estos es denso y numerable. Denso, bueno, vamos a poner mejor denso en la unión. En la unión de los KNs desde n igual a 1 hasta infinito y numerable. Bueno, que es numerable, entonces esto en realidad pues no es ningún problema. Porque pues eso es inmediato, ¿no? Todos son numerables, unión numerable, es numerable. Entonces el problema es que hay que probar que es denso. Entonces lo que tenemos que demostrar es que la unión de estos BNs desde n igual a 1 hasta infinito, cuando yo lo cierro, esto me debe dar la unión de todos los KNs desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Está bien? Entonces, pues, ¿qué está pasando acá? A ver, espérame. Pero aquí hay que hacer una observación. No es la cerradura en el total, es la cerradura relativa. Aquí sí tenemos que hacer hincapié en que es la cerradura relativa a KN. Esta es la definición de denso. Entonces, debe ser denso, pero en el espacio. Entonces, tenemos que demostrar esto. Pero, ¿quién es esa cerradura en relativa a la unión? Recuerden que la cerradura relativa a la unión, si ustedes tienen un subconjunto de un espacio métrico y ustedes tienen B un subconjunto de A, entonces la cerradura relativa a A no es otra cosa más que la cerradura en el grande, en el X, intersección el conjunto A. Entonces eso es lo mismo que vamos a hacer acá. En realidad lo que queremos demostrar es que la unión de las BNs desde n igual a 1 hasta infinito cerradura, intersección la unión de los KNs
desde n igual a 1 hasta infinito. Esto nos debe de dar la unión de los kn desde n igual a 1 hasta infinito. Nos debe de quedar así. ¿Está bien? Entonces, pues esta es clara. Esta contención de aquí para acá, pues es clara, ¿no? Porque pues la intersección. Entonces lo único que me falta demostrar es al revés. Entonces, sea x que está en la unión de los kns desde n igual a 1 hasta infinito. Entonces, por definición de la unión, existe un n0, tal que x está en la... bueno, antes. Mejor así. Entonces quiero demostrar que x está en la cerradura de acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué debo dar? Entonces doy un epsilon. Sea epsilon mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiero demostrar? Quiero demostrar que la bola de red de epsilon con centro en x, intersección, la unión de todos estos, la unión de los bn desde n igual a 1 hasta infinito, esta es distinto al vacío. Esto ya me estaría diciendo que el x está en la cerradura de la unión de las bn's y por tanto ya estaría acá. Bueno, entonces ahora sí, fíjense, como x está en la unión, entonces x debe estar en alguno. Sabemos que x está en kn0 para algún n0 en n, ¿está bien? Pero nosotros sabemos que kn0 es igual a la cerradura de bn0, porque es denso innumerable, ¿está bien? Porque este es denso innumerable, esto de acá, ¿sí? Entonces, pues, como di un epsilon, di un x en kn0, entonces como está en la cerradura, como si está en la cerradura de bn0, entonces la cerradura de la bola de radio epsilon con centro en x intersección bn0 debe de ser distinta del vacío, ¿sí? Pero si intersecta a uno solo de ellos, pues debe existir un punto acá y un punto acá, pero este punto que esté acá pues va a estar en la unión. Entonces de aquí se sigue, como hay un punto acá y un punto acá, ese punto debe estar acá y en la unión. Entonces ahora sí, la bola de red de epsilon con centro en x, intersección, la unión de los bn desde n igual a 1 hasta infinito, esta es distinta del vacío, es decir, x está en la cerradura de los bn's desde n igual a 1 hasta infinito. Ahí está bien. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues ya que tengo la otra contención. Entonces, ya puedo decir que la cerradura de la unión de los bn's, pero ya en respecto a la unión de los kn's, pues no es otra cosa más que la unión de los kn's desde n igual a 1 hasta infinito. Es decir, tiene un subconjunto denso innumerable, es decir, la unión de los kn's desde n igual a 1 hasta infinito es separable. Y ya está. Entonces, si tengo puros compactos, la entrada, de entrada la unión es separable. Está bien de todos ellos. Entonces, ese es otro resultado. Ahora, uno más que nos va a ayudar a servirlo, nos va a ayudar a probar lo que queremos. Entonces, fíjense, ahora voy a probar esta proposición. Llevamos 2. Entonces, 3. Entonces, si x de un espacio métrico. ¿Está bien? Y tomen y un subconjunto de x. Sea y un subconjunto de x, ¿sí? Que es denso. Denso. ¿Está bien? Coma. Si y es separable,
¿sí? O sea, si Y tiene un subconjunto denso innumerable en Y, entonces el grande, entonces la conclusión es que el grande X es separable. ¿Está bien? Entonces eso es lo que vamos a demostrar. Bueno, entonces, pues, ¿qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar un subconjunto denso innumerable de X. Bueno, entonces, pues, ¿cómo le voy a hacer? Ah, sé que existe un subconjunto denso innumerable en Y. Como Y es separable, entonces existe, vamos a ponerle A, subconjunto de Y numerable, tal que la cerradura con respecto a Y nos va a dar Y. Recuerden que ¿quién es la cerradura con respecto a Y? Mejor se la pongo acá. Recuerden, es la cerradura de A, intersección Y, nos dice que esto es igual a Y. Entonces, es eso. Bueno, entonces, pues este es el mismo, el que quiero probar, que es también denso innumerable en X. Por demostrar la cerradura de A, pero ya en el total, es X. Entonces ya tendríamos que es un subconjunto numerable, tendríamos que es denso, entonces ya tendría que ser X separable. Entonces, bueno, como es claro que pues este está contenido en X, entonces ahora voy a dar un punto, sea X que está en X, ¿sí? Entonces voy a demostrar que está en la cerradura de A. Bueno, entonces, pero como X está en X, sea X en X y epsilon mayor que 0. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que la bola de radio epsilon con centro en X intersección A es distinta del vacío para ver que está en la cerradura de A. Bueno, entonces como X está en X y epsilon es mayor que 0, como tengo estas dos condiciones, ¿está bien? Entonces, como Y, fíjense, como Y es denso, es un subconjunto de X es denso, entonces, ¿sí? Vamos a ponerle así, como la cerradura de Y es igual a X, que es que sea denso, entonces, ¿sí? Existe un punto Y que está en la bola de radio epsilon medios con centro en X, intersección Y por la densidad. Ahorita voy a ver por qué agarré epsilon medios, para hay una desigualdad del triángulo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que la distancia de X a Y pues es menor que epsilon medios. ¿Está bien? Bueno, pero además sabemos que A cerradura, intersección Y, pues es igual a Y. Es porque A es un subconjunto denso en A. ¿Sí? Entonces, como Y está acá, como Y está en Y, como está acá, va a estar acá. Entonces va a estar en particular en la cerradura de A. Entonces, Y está en la cerradura de A. Entonces, dado este epsilon mayor que 0, entonces existe, vamos a decir, un punto Z que está en la bola de radio epsilon medios con centro ahora en Y. ¿Sí? Porque ahora voy a usar que Y está en la cerradura de A. Y aparte está en A. ¿Sí? Entonces este Z está en A. Y voy a demostrar que exactamente la distancia X es menor que epsilon. Entonces, presentar en particular, Z está en A. Además, fíjense. Además que cumple que la distancia de X a Z, por la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z. ¿Sí? Ya no lo apunté aquí, pero la distancia, ¿qué quiere decir que esto esté acá? Pues esto quiere decir, lo voy a apuntar por aquí abajo chiquito, que la distancia de Z a Y es menor que epsilon medios. Entonces, la distancia de X a Y es menor que epsilon medios, porque ya lo anotamos acá. Y la distancia de Z a Y es menor que epsilon medios, entonces esto es menor que epsilon medios. Más epsilon medios es menor que
epsilon. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces quiere decir que z está en la bola de radio epsilon medios con centro en X y aparte z está en A. ¿Esto qué nos quiere decir? Quiere decir que dimos un epsilon, un X y un epsilon cualquiera, entonces vimos que el z está en este, es decir, z está en la cerradura de A, ¿sí? Y entonces lo voy a anotar aquí, comenzamos un X en X, llegamos a que Z está, perdón, X, se me fue. Y llegamos a que X está en la cerradura de A, entonces ya podemos decir que la cerradura de A es igual a Y, es decir, Y es XX, perdón, aquí es X. Esto, ¿sí? Porque tomamos cualquier X, vimos que estaba en la cerradura de A. ¿Está bien? Entonces, la cerradura es igual, de A es igual a X. Por tanto, X es separable. Bueno, entonces voy a recapitular todos los resultados que nos van a ayudar a demostrar lo que queremos. Bueno, entonces son 3, fíjense. Le voy a poner nombres para que se vea. Entonces, esta va a ser la proposición 1. Vamos a ponerla así. Después esta que dice que si K es compacto, es K separable. Creo que no vamos a necesitar nombrarlas, pero bueno. Esta es la proposición 2, que es que una cantidad numerable de compactos se cumple que la unión es separable. Y además tengo esta proposición, que esa es la proposición 3. ¿Sí? Que tengo un espacio métrico y es denso, entonces si Y es separable, entonces X es separable. O sea, si tengo un denso en X y ese denso es separable, el grande también es separable. Eso es lo que vamos a usar, esos resultados. Bueno, entonces vamos a anotar ahora sí el teorema y esbozamos la demostración porque no nos va a dar tiempo de hacerla completa, pero les voy a dar la idea para que vean cómo se hace. Bueno, entonces la voy a anotar por acá. Teorema. Si K, subconjunto de un espacio métrico XD es compacto, está bien. Entonces, el conjunto, el espacio de funciones de las funciones continuas definidas en K con la norma infinito, ¿sí? Este es un espacio métrico separable. Es separable, ¿sí? Es uno de los resultados, pues, se puede decir, será interesantes de las aplicaciones de la teorema de Arcellas-Colli, es uno de ellos. Vamos a usar aquí. De hecho, vamos a usar tanto el teorema de Arcellas-Colli como el teorema de Stone-Weierstrass. Entonces, es una buena conclusión de los temas estos de Stone-Weierstrass y Arcellas-Colli porque nos ayudan a probar resultados fuertes. Este de aquí es separable. Bueno, entonces, fíjense, vamos a hacer la demostración. Entonces, la demostración nos dice que sea m mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, definimos. Las funciones Lipschitz con esta m, lip m, y lip m de k, ¿sí? Pues van a ser las funciones de k en r, tales que el valor absoluto de f de x menos f de y, esto es menor o igual que m por la distancia de x a y, para todo xy. Esas son las funciones Lipschitz más fáciles que se pueden imaginar, ¿no? Pero aquí el m
El chiste es que el m está fijo. O sea, son las funciones Lipschitz con la constante m fija. De momento con una sola m. Y eso varía con todas las m's. M igual a... todas las m's mayores que 0, las que ustedes quieran. Bueno, entonces... pues claramente... ¿De qué sirve esto? Claramente... Tenemos que... no, definimos antes. Y definimos... las funciones Lipschitz así solitas, sin nada, de un conjunto K como la unión de todas estas. Con m mayor estricto que 0. Ahí está. Entonces definimos esa unión. Entonces creo que aquí hasta lo podemos poner numerable. A ver, espérenme. No, no es necesario ponerlo numerable. Eso sabemos. Vamos a definir las funciones Lipschitz como la unión de estas Lipschitz con la constante m. Bueno, entonces, pues es claro que todas estas... ¿Cómo vamos a ver? A ver, espérenme. Ajá. Vamos a demostrar que esto es denso. Que esto es igual a C de K. Entonces este va a ser denso. Y también nos hace falta comprobar que también podemos agarrarlo como una familia numerable. Entonces, a ver, espérenme. No vamos a probar que este es numerable. Obviamente este de acá no es numerable. Vamos a probar que este es separable. Entonces, como es un separable que es denso en un conjunto más grande, usamos la proposición 3. Entonces vamos a tener que este de aquí es denso, pero es separable. Entonces el grande también va a ser separable. Es lo que queremos hacer. De hecho, no estamos mostrando formalmente quién es el subconjunto denso y numerable. Teóricamente lo vamos a encontrar. Bueno, entonces afirmamos que este es denso. Entonces vamos a usar Stone-Ballestras. Usaremos el teorema de Stone. Ballestras de los subconjuntos que son densos. Entonces tiene que ser una subálgebra que separa puntos y contiene las constantes. Bueno, entonces, primero, 1. A ver, espérenme. A ver, antes de avanzar, creo que me hace falta una anotación. Aquí me falta, exacto. Aquí me falta ya, entonces. Entonces, primero, veamos que el lip es una subálgebra. Las funciones Lipschitz, sobre todo K, son una subálgebra. ¿Por qué? Porque primero, pues es un subespacio, porque si F y G están en lip de K, ¿no? Entonces existen una M1 y una M2 mayor que 0, tales que F está en lip M1 de K y G está en una lip M2 de K. O sea, eso es porque está en el y en la unión. Está bien. Entonces, ¿cómo voy a probar que la suma? ¿Qué va a pasar con la suma? Pues bueno. Entonces, como pasa estos dos, entonces, pues la diferencia entre f de x y f de y, pues esto es menor por la definición del Lipschitz de m1 por la distancia de x a y. Y para el otro, tenemos que g de x menos g de y es menor o igual que m2 por la distancia de x a y. ¿Está bien? Estos para ambos son para toda x y para toda y.
estos que sean funciones Lipschitz en M1 y en M2. Bueno, entonces pues la suma, ¿sí? Que es f más g, que va de k en R, si la suma de estas dos funciones cumple que fíjense, tiene que ser Lipschitz de alguna m. Entonces es fácil porque nada más es la suma de la m. Cumple que la distancia de f de x más g de x a f de y más g de y. ¿Sí? Ah, pero es en valor absoluto. Perdón. Pues es que estoy en la distancia de las imágenes. Pero esta distancia pues no es otra cosa más que el valor absoluto. Entonces el valor absoluto de este menos este, pues nada más lo acomodamos, ¿no? Esto es igual al valor absoluto de f de x menos f de y más g de x menos g de y. Algo así. ¿Está bien? Entonces, tenemos esto de acá. Lo que creo es que es Lipschitz. Ah, pero entonces esto es menor o igual que M1 porque M1 es la constante de f por la distancia de x a y más M2 que es la constante de la función g. Aquí no está. Más M2 por la constante de la función M2, la constante de la función por la distancia de x a y. Entonces esto lo factorizan, les queda M1 más M2 por distancia de x a y. ¿Está bien? Entonces, pues sí es cierto que f más g está en las funciones Lipschitz. Ahí está, en ese. Creo que es Lip nada más de m, ¿verdad? Ah, no, es Lip de k. Ajá, ajá. Ahí está. Entonces, la suma de dos funciones Lipschitz es Lipschitz. Análogamente, ya no es difícil probar. Si f está en las funciones Lipschitz y ¿qué más tengo? Espérame. Si f está en las funciones Lipschitz de k y lambda está en R, entonces, pues es claro también que lambda por f está en las funciones Lipschitz de k. Entonces, esta es la segunda condición que necesitamos para que sea una subálgebra. Pero la tercera condición, bueno, esta es como la segunda. Entonces, la tercera condición nos dice que tengo que ver. Tengo que ver que es una subálgebra, o sea, con el producto. Bueno, entonces ahora, si f y g están en Lipschitz de acá, ¿está bien? Entonces pasa lo mismo de arriba, ¿no? Entonces existen M1 y M2 mayores que 0, tales que la distancia, no, ¿cuál es? Hacia el valor absoluto, f de x menos g de y es menor o igual que 1 por la distancia, perdón. Es menor o igual que 1 por la distancia de x a y, por ser Lipschitz. Y ahora la otra es, pero aquí es con una f. La otra sería g de x menos g de y es menor o igual que la m2 por la distancia de x a y. Sí, esa es la definición de que la f y la g están ahí. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con el producto? Fíjense, con el producto vamos a hacer lo siguiente. Entonces, pero espérenme. Bueno, entonces agarramos dos funciones Lipschitz. Lo que queremos demostrar es que el producto usual de funciones también es una función Lipschitz.
¿sí? Tenemos que encontrar una m que haga con el producto. Bueno, en realidad no es tan complicado porque el producto de f por g de x menos f por g de y. ¿Está bien? Esto es como... ay. Ah, bueno, f por g de y. Entonces esto es igual a que esto es a f de x por g de x menos f de y por g de y. Entonces lo que siempre se hace cuando quiero demostrar algo con productos es pues meterle un 0. Entonces esto va a ser... ¿cómo lo voy a poner? Esto va a ser... Espérenme. Ajá, le voy a poner un producto cruzado. Entonces esto sería menor o igual. No. Bueno, si vamos a poner, esto es menor o igual que f de x por g de x menos f de y por g de x. Así. ¿Está bien? Más. Si esto se lo resté, se lo voy a sumar. Y después aplico la desigualdad del triángulo. Más. Menos f de y por g de x. Algo así. Espérenme, es que no sé si esté bien. F de x, g de y. Bueno, sí. Luego menos f de y por g de y. Así. Ahí está. Está bien. A ver, es que aquí es más, aquí no es menos. Aquí es más así. Bueno, y entonces ya factorizando nos va a quedar... aparte es valor absoluto. Perdón. Porque estos ya son valores. Valor absoluto. Entonces voy a factorizar la g de x de 1. Entonces esto es igual al valor absoluto de g de x por el valor absoluto de f de x menos f de y. Más el valor absoluto de f de y por g de x menos g de y. Y ahora, como todas son continuas en un compacto, yo puedo darle cota, sea, vamos a decirle, C1 igual al supremo de los g de x. Y C2 igual al supremo de estas cosas que están acá, de las f's de y. Ahí está, ¿no? Entonces, si ya junto esas constantes, me va a quedar que esto es menor o igual que c por la distancia de f de x. ¿Cuánto vale la de g? La de g C1. C1 por f de x menos f de y más la de la f es la C2 más C2 por el valor absoluto de g de x menos g de y. Entonces aplico la desigualdad de que estas dos son, ¿cómo se llama? Son de Lipschitz, entonces nos va a quedar que esto es igual a C1 por M, es que no sé qué letra le puse a esas Lipschitz, M1 y M2. M1 es de la F, por M1 de X menos Y, como está acá. Y después la aplico con la M2. Más C2 por M2, que es el de la G. M2, ajá, es el de la G. Por el valor absoluto de X menos Y. Entonces factorizamos, entonces nos queda C1 por M1 más C2 por M2 y nos queda el valor absoluto de X menos Y. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que si le llamamos una constante C, estamos viendo que la función es Lipschitz. Pero aquí es distancia. Perdón. Aquí es la distancia. Entonces acá también es la distancia. Entonces ahora sí vimos que f por g está en las funciones Lipschitz. Lip de, ¿cómo le puse? Lip de k. Ahí está, ¿sí?
Entonces, ya podemos concluir, hasta ahorita le podemos parar, que este lib de K es una, hasta el momento, subálgebra de las funciones continuas con la norma infinita. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a probar la siguiente sesión? Que separa puntos y contiene las constantes y aparte que es separable. Y vamos a usar los resultados del principio para mostrar que eso ya va a implicar que se deca separable. Entonces, de momento quédense así. Yo quiero probar que es separable. Entonces, pues yo defino estos conjuntos, los lib, las funciones Lipschitz o libs m de K. Y queremos ver que esto es cerrado. Está bien. Aquí, bueno, que la cerradura de acá, eso es lo más bien lo que queremos ver. Déjenme borrar ese porque no parece paréntesis. Uy. Entonces, lo primero que queremos demostrar es que las funciones Lipschitz que así definimos, estas son densas. Entonces, para eso vamos a usar Stone-Weierstrass. Vamos a usar primero que es una subálgebra. Después vamos a probar esto. Es una subálgebra que contiene las constantes, porque es lo que nos dice el libro. ¿Dónde está? Vamos a aplicar Stone-Weierstrass. Entonces, pasemos a demostrar que es una subálgebra que contiene las constantes y separa puntos. Y eso lo vamos a poner como inicio acá, y hasta aquí lo vamos a parar. Entonces, en esto vamos a probar que el álgebra separa puntos y contiene las constantes, pues ¿es claro o no es claro? ¿Dónde está? Lib es este de acá. Sí, contiene las constantes porque todas las constantes satisfacen que esta diferencia es 0. Entonces, pues esto nos da m menor, estos ceros menor o igual que m por distancia de x a y. Entonces es una subálgebra que separa puntos, se contienen las constantes. Entonces, debe ser densa. Y después vamos a probar que lib es que todavía no sabemos. Es que lo queremos demostrar. Entonces hace falta ver que el lib de K es unión de subconjuntos compactos y por lo tanto el lib de K también va a ser a ver, espérenme, me perdí. Vamos a probar esto de acá. Y después vamos a probar que este es numerable. Entonces, por un resultado anterior, como este es como este es separable y este es denso, entonces inmediatamente este es denso por la proposición anterior a que era la proposición 3. Pero bueno, eso lo probamos, ahorita lo dejamos nada más hasta que demostramos que este espacio, las funciones Lipschitz son en particular una subálgebra. Todo esto, ¿está bien? Bueno, aquí le dejamos y nos vemos para la próxima. Bye.